El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el 13º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, garantías para una participación ciudadana efectiva, con los panelistas Rocío Medina, senadora universitaria, estudiante de Administración Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y Mario Orellana, dirigente social, autodidacta, creador del Diplomado de Dirigentes Sociales en la Universidad de Santiago y fundador de la Escuela de Líderes Sociales. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Les saludamos en esta jornada del mes de mayo, día martes, y siempre al principio de un programa que se transmite en directo y en diferido, uno no sabe si decir buenos días o buenas tardes. Bueno, tenemos que decir las dos cosas porque estamos llegando en directo a todas y todos ustedes a través del Facebook de la Radio Universidad de Chile y del Senado de la Universidad de Chile, pero también estamos transmitiendo a esta hora de la tarde por el 102.5 en el espacio tradicional del Senado Universitario en la Radio Universidad de Chile. Este es el foro Hablemos Todos, un foro que hemos concebido desde hace algún tiempo entre el Senado de la Universidad de Chile y la radio de la Universidad de Chile, y que tiene por propósito trasladar desde el Senado hacia la comunidad y viceversa, reflexiones que son de interés común. Bueno, es probable que con el paso del tiempo, este año, entre otros, sea recordado como el año constituyente, y es el énfasis que le hemos querido dar a los foros de este año, y en este programa específico queremos conversar sobre participación ciudadana, un tema que ha estado intrínsecamente vinculado con el tipo de democracia que se ha construido desde 1990 en adelante. Algunos le llaman democracia de baja intensidad. Bueno, eso tiene que ver directamente con los mecanismos o no de participación ciudadana, y ahora, a propósito de la Constitución, tendremos un mecanismo propio de la democracia representativa para escribir la nueva Carta Fundamental, que es la Convención Constitucional, pero también está instalada la pregunta respecto a si esa convención puede o no recurrir a mecanismos de participación ciudadana más directa como insumos para su deliberación. Esto incluso ha sido objeto de debates públicos en los que han participado candidatos constituyentes, entre ellos algunos académicos de la Universidad de Chile. Bueno, queremos contarles quiénes van a participar durante el debate de hoy. En primer lugar, saludar a Rocío Medina, senadora universitaria, en representación de las y los estudiantes de Administración Pública del INAP, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. La saludamos en primer lugar. Senadora Rocío, buenos días, muchas gracias por estar en este programa. Hola Patricio, gracias por la presentación y también por la invitación a participar. Bueno, y queremos también saludar al dirigente social, creador del Diplomado de Dirigentes Sociales en la Universidad de Santiago, fundador de la Escuela de Líderes Sociales, Mario Orellana. Mario, muchas gracias por haber accedido a esta invitación del Senado de la Radio de la Universidad de Chile y por poder conversar en esta ocasión. Encantado, encantado. Bonito tema, bonita gente, bonito público. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recordarles que estamos transmitiendo, ya lo decía, ¿no?, en vivo y en directo a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario, que estamos transmitiendo también martes en la tarde por el 102.5 en FM. A quienes nos están siguiendo en directo, invitarlos a realizar preguntas a través de estas dos plataformas de Facebook y también a través de la cuenta de Twitter del Senado de la Universidad de Chile, Senado U, porque en alguna parte de la conversación vamos a incorporar también sus preguntas. Bueno, yo lo decía, quiero partir por ahí. Tenemos un sistema de democracia representativa, autoridades elegidas democráticamente, al menos la Presidencia de la República, y el Poder Legislativo, tal como los alcaldes y concejales. Ahora vamos a tener también elección de gobernadores, pero una democracia no consiste solamente en elegir, sino en participar, ¿no? Y hay un debate
que se instala con fuerza hace algunas décadas respecto a si una verdadera democracia se completa o no con mecanismos de participación ciudadana que incidan realmente, que no sean solo consultivos en la toma de decisiones. Bueno, tenemos lo que tenemos, han pasado 31 años, quería partir pidiéndoles precisamente eso, ¿no? Su apreciación respecto a lo que tenemos y de qué manera se cumple o no con el objetivo de que la ciudadanía participe del proceso democrático. ¿Quién quiera partir? Rocío. La senadora, por supuesto. Eh, bueno, yo no tengo 31 años todavía, pero creo que no me gusta mucho el sistema democrático que tenemos acá en Chile. Es un sistema que ha alejado a la ciudadanía de las discusiones políticas y de la toma de decisiones, y que finalmente termina con lo que fue el estallido social. Eh, la gente quería participar, quería incidir, no quería más que las decisiones se tomaran de arriba hacia abajo. Eh, entonces, claro, yo creo que esta nueva constitución es un avance, eh, es un pasito para adelante en avanzar en lo que va a ser una nueva democracia para Chile. Yo siento que la gente ahora sí quiere participar. Bueno, es difícil salir de una dictadura, onda, hay generaciones que estuvieron años sin votar, sin saber lo que era votar, para luego salir y decir, tienes que votar. Y tienes que meterte en política porque tú puedes decidir en política. Tú puedes decidir estas leyes, tú puedes ir a marchar, tú puedes hacer estas cosas y no vas a tener supuestamente, supuestamente ningún problema. Ese es otro tema importante, que la democracia, según yo, no es solamente cómo participamos en la toma de decisiones, sino también cómo tenemos la libertad para expresar eh, nuestro, nuestro contento o descontento frente a algunas tomas de decisiones, sin recibir la represión por parte del Estado. Sí, bueno, se dice, Mario, que cuando las autoridades elegidas democráticamente no tienen luego mecanismos de control ciudadano del ejercicio de ese mandato democrático se puede de alguna manera malograr, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo ves esta relación, la relación entre la clásica democracia representativa y los mecanismos contemporáneos de participación ciudadana en la democracia chilena. Bueno, en realidad yo siento que la democracia que tenemos ya ni siquiera es representativa, con la crisis de confianza que tenemos, ya como que está en un estado de agonía extremo ya, ¿no? Estamos en coma, yo creo, por ese lado. Por lo tanto, se nos hace urgente convocar a pensar un nuevo sistema, una nueva modalidad, una nueva forma, una nueva democracia. Siento que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad de demostrar que la participación ciudadana es en serio, que hay preparación, que hay compromiso, que hay conciencia política respecto de los resultados que se quiere esperar con esta participación. Ahora, eso debería, ¿cierto? Este ejercicio de participación ciudadana interesante, histórico, ¿no? Que va a valer por 30 años, no en 30 años se va a hablar de este momento, que en pandemia se hizo esto. Siento que debería generar como consecuencia el análisis de una democracia más participativa que esté impregnada en la Constitución. Es decir, que es el momento, es la oportunidad de dejarlo ahí, por escrito. Ahora, ¿qué tipo de participación requerimos el pueblo en relación a la construcción de la república, a la construcción del país, a la construcción de esta sociedad? Ya ahí podemos ir dándole más vueltas, ahí podemos ir definiendo cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias. Principalmente creo yo que ya partiendo con la Constitución ya un tremendo avance. En segundo punto, cómo la Constitución nos podría generar
herramientas para participar en la elaboración de las políticas públicas, que si bien son bastante beneficiarias, son muy poco ajustadas a los derechos. Entonces, si la Constitución transmite esa concepción del derecho y esa concepción de la participación, ahí ya tenemos 2 puntos de avance muy grandes para ir caminando hacia una democracia más participativa que nos permita, al menos, los instrumentos de plebiscitos vinculantes, de consultas vinculantes en toma de decisiones a nivel local y a nivel nacional. Sí. Fíjense que tenemos una paradoja, porque dentro de los pocos cargos que la ciudadanía elige en el Estado está, por ejemplo, la presidencia de la República y está el Parlamento. Pero nos encontrábamos la semana pasada con el estudio de la encuesta CEP, donde decía que tanto el gobierno como el Parlamento están mal evaluados. Entonces, se da la paradoja que estas dos instancias fundamentales de la República, que son elegidas por los ciudadanos, luego no tienen una buena evaluación de la propia ciudadanía. Ahí yo quería retomar con Rocío y preguntarle, bueno, como joven, como estudiante, pero también a estas alturas como representante universitaria, respecto a por qué crees que pasa eso, Rocío. ¿Por qué crees que nosotros podemos elegir y elegimos y gana el que tiene más votos, pero acto seguido eso no termina encarnando realmente la voluntad o la adhesión ciudadana? Yo creo ahí que los partidos también, los partidos de todo el espectro político que existe en Chile, no han sabido representar las voluntades de la ciudadanía, y así también una ciudadanía dormida y que estuvo por años aguantando abusos. Obviamente va a perder la fe, por así decirlo, de que si voto por tal persona, las cosas van a cambiar. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, en las campañas constituyentes, acá en mi distrito, soy del distrito 21, y la gente, mucha como... no son los mismos políticos de siempre, no va a cambiar nada, eso nos han dicho todos, cuando votamos por tal persona y luego se van. Entonces Sí. creo que eso igual es súper importante, que los mismos representantes no se han hecho cargo de los territorios. Llegan turistas, por ejemplo aquí a mí me pasa, llega gente de afuera que tiene la legalidad para tirarse por este sector y se tira y con plata y campaña salen, siendo que nunca han vivido Rocío, acá. muy brevemente, sin la pretensión de interrumpirte, luego tú retomas como quieras, pero para quienes nos están escuchando, para que sepan, ¿no? ¿Qué comunas son el Distrito 21? Oh, son 22 comunas que No, engloban nómbranos algunas para ubicarnos más o menos ahí en el mapa del país. la provincia de Arauco, que es donde yo vivo, Cañete, Tirúa, Curanilahue, Arauco, Los Álamos. Al otro lado de la cordillera, que nosotros tenemos la cordillera Nahuelbuta que nos divide como distrito, está la provincia del Biobío, donde está Nacimiento, Alto Biobío, Antuco, Los Ángeles, eh, y también está Lota, que es de la provincia de Conce, pero es parte de nuestro distrito. Ese es mi, ese es mi Sí, territorio. no quería interrumpirte, pero para que quienes nos están escuchando sepan a qué lugares te refieres cuando hacías tu planteamiento, ¿no? Pero por favor retoma el argumento donde lo habíamos dejado, sí. Sí, pues, que acá, bueno, la gente finalmente vota por quien es más simpático, como que no hay mucha formación política. Igual yo en mi formación escolar, por ejemplo, jamás recibí educación cívica. Eh, no sabía cómo funcionaban, por ejemplo, los partidos políticos hasta que entré a la universidad. Creo que eso es súper importante también. Eh, Tampoco cómo funcionaban las organizaciones sociales o por qué se producían los movimientos sociales. Entonces, eh, creo que es igual, duerme un poco a la gente y finalmente, ¿qué te queda? Los productos, por así decirlo. El gobierno hizo esto, el Congreso hizo esto otro. Entonces, tú no estás tan inmerso en lo que es el proceso porque quizás no te interesa, quizás no lo entiendes tan bien, y solamente te quedas con el producto que es, por ejemplo, bueno, nos subieron 30 pesos
el precio del pasaje en metro. Sí. Bueno, nos encontramos con una situación que evidentemente es de crisis, que es la que da origen entre otras cosas, a este proceso constituyente. Y yo creo que antes de entrar en lo que estamos viviendo, Mario, y te lo pregunto a ti que llevas tanto tiempo en la dirigencia social, trabajando con comunidades, con organizaciones, la pregunta de cómo llegamos a esto, ¿no? Porque se supone que una de las características que debe tener toda democracia y toda institucionalidad es la capacidad de canalizar adecuadamente las demandas ciudadanas y poder encarnarlas. Cuando hay una crisis, entre otras razones, es porque esas demandas ciudadanas no terminan siendo encarnadas por la institucionalidad. Y esto se fue incubando lentamente hasta que se produjo esto que se llamó estallido, ¿no? Estallido tiene la connotación de algo que ya no soporta más y que tiene que saltar, ¿no? Por los aires. Hablemos de cómo ha sido ese proceso, de cómo en tu consideración y trabajando tanto tiempo en el territorio se llegó hasta ahí. Mira, delante cuando nos presentamos me decía Bárbara que había visto una entrevista que me hizo en algún minuto Daniel Matamala. Yo no salgo mucho en la tele, no soy un personaje así de público, pero he tenido la suerte de que me inviten a esos espacios. Y en ese tiempo, eso fue en noviembre del 2019, Daniel preguntaba qué sentía yo. Entonces le decía, ¿cómo no lo vieron venir? Ese era el punto, ¿no? Cómo las autoridades, los políticos, los analistas no vieron venir el golpe fuerte de la rebelión. Más que el estallido, yo lo considero una rebelión, le doy mucha relevancia dentro de esta rebelión a los secundarios, ¿no? Honor y gloria a los compañeros y compañeras y compañeros secundarios que nos marcaron el camino de la acción de la movilización social potente, ¿no? Con fuerza, con un alto grado de respuesta también violenta, por supuesto, porque ya no quedaba mucho. Entonces, yo siento que no son ni 30 años, ni que son 30 pesos, yo creo que hay una historia colonial que aún vivimos, que tiene más de 200 años, que la hemos ido incubando como rabia, como bronca, y que despertó con esta generación valiente que empezó a saltar los torniquetes, pero que antes ya había partido con los pingüinos, que antes ya había estado con los estudiantes que empezaron a reclamar cuando se instala el CAE, con los mineros del carbón que también levantaron banderas, con las trabajadoras de casa particular que marcharon por Manquehue. Entonces tampoco tenemos un elemento único en el estallido social que revelara toda esta rabia que estaba contenida, ¿no? Había muchos elementos. Ahí Rocío puede reconocer muy rápido en Tirú, Ercilla, cómo está, ¿cierto?, el pueblo mapuche también haciendo lo suyo, recuperando. Entonces, no hay mucho análisis respecto de cómo, por qué ocurrió, si las injusticias son históricas. Ahora, una vez que ocurre el estallido, yo tengo una visión bien crítica respecto de cómo nosotros mismos hemos leído lo que debimos aprender, porque también veníamos muy fuertes, ya los teníamos casi en jaque, y de pronto llega la pandemia, entonces todos estábamos con el espíritu de estar en la calle codo a codo, trabajar 2 millones de personas en cada una de las plazas regionales del país, y de pronto viene una pandemia que nos deja con todo ese entusiasmo truncado y nos dicen, mire, hay que encerrarse. Hay que encerrarse, estamos con todas las ganas de seguir pegando, y hay que encerrarse, y todos empezamos con la conspiración de que esta pandemia la fabricaron, qué sé yo, y todas las cuestiones. Y nos encerramos y continuamos trabajando, en las bases sociales se continuó trabajando. Los cabildos que se desarrollaron entre el estallido y la rebelión se siguen realizando a través de las tecnologías como esto, como un Zoom, un Teams, un WhatsApp, etc. Lo que yo creo que sí ocurrió es que no entendimos, y aquí tenemos que hacernos la autocrítica y ojalá podamos recuperar rápidamente el rumbo, no entendimos la concepción colectiva del estallido. No es casual, Patricio, Rocío, que tengamos más de 70 candidatos por papeleta en todos los distritos.
sea, que no es casual que tengamos un número de independientes en todos los distritos. Podemos reconocer la crisis de los partidos políticos, sin duda, o sea, están en crisis, están alejados del territorio. Pero es un instrumento. Yo no milito en ningún partido político, no los demonizo, pero siento que tienen una crisis muy profunda, pero creo que la crisis está graficando la cantidad de independientes que tenemos ahora en las papeletas. Entonces, como que todos queremos ser candidatos porque todos nos empoderamos y todos sentimos que estamos súper capacitados, pero solos. ¿Ya? No estamos todavía entonces capacitados para generar un bloque. Incluso los que tienen cierto capital político, los que tienen cierto capital social, no han tenido tampoco la solidaridad y la conciencia política de decir, mira, yo no voy a ir de candidato y voy a tratar de que todo el capital que me acompaña pueda yo ponerlo a disposición de otro compañero, de una compañera, de un compañero que está lanzando su candidatura. Entonces ahí tenemos un drama grande que en caso de que esto se institucionalice, el formato colectivo todavía está en veremos. Todavía tenemos el individualismo neoliberal muy marcado y lo tenemos tan marcado que con un estallido y una rebelión de por medio todavía no lo sacamos de encima. Entonces, hasta nuestros desafíos políticos, que son súper importantes, que son históricos, o sea, hay un montón de compañeras y compañeros que están tratando de ser constituyentes, lo que me parece extraordinario, pero son muchos. Debiéramos haber armado bloques más consolidados. ¿Por qué? Yo me domicilio políticamente en la izquierda, por supuesto, porque la derecha lo hace. La derecha tiene esa cultura política. Y cuando digo la derecha, digo la élite, digo también el poder económico. Entonces, cuando nosotros queremos arrebatar ese poder para poder llegar a mejoras sociales desde la concepción del derecho, se nos va a complicar si no entendemos que tenemos que llegar a ese proceso de forma colectiva. Cuando lo queremos hacer de manera solitaria, caudillista, estamos replicando un error histórico por el cual la izquierda no ha podido llegar al poder, así de simple. O sea, tú estás tocando, Mario, un punto fundamental, Rocío. La participación ciudadana no es una demanda individual, o puede tener una dimensión individual, pero se hace carne, hace sentido finalmente en un proceso colectivo. ¿Cómo lo ves tú, Rocío, desde el mundo estudiantil? Porque, bueno, vamos a contar algo que no es ningún secreto, además lo podemos contar con tranquilidad, tampoco nos gusta que sea así, pero es lo que es, que también estamos viviendo en una época de crisis de las organizaciones de todo tipo, y dentro de ellas están las organizaciones estudiantiles también. Precisamente hay un grupo de estudiantes de distintas dependencias de la Universidad de Chile que vienen trabajando por sacar a las fechas de esta crisis en la que se encuentra, que es una de las más graves de su historia, ¿no? Desde el mundo estudiantil, ¿cómo se vive esto, no? Esta confusión de que a veces cuando yo estoy demandando un derecho y pienso que estoy elevando la calidad ética de la discusión, estoy simplemente pidiendo para mí y no pidiendo para todos, ¿no? Sí, yo creo que va muy de la mano con la crisis a nivel nacional de las instituciones y también con la crisis de los partidos políticos. Pienso antes, en la universidad se tiraba gente a los centros de estudiantes de distintos partidos, se tiraban a la federación, a la FECH también, listas de distintos partidos y se debatía, por ejemplo, por CNN y la gente participaba. Ahora ya no, pues. Y siento que al igual que con el nivel nacional, mucha gente se está aprovechando de tirarle mala a los partidos. Yo tampoco tengo la misma posición que Mario, yo no soy militante, pero tampoco los mortifico. Y de ahí nacen personalismos que finalmente toman un discurso de soy independiente y finalmente es parte de lo mismo que decía Mario, este neoliberalismo personalista
en donde uno quiere llegar a relucir y no formar proyectos colectivos que claramente, como decías, Patricio, la participación ciudadana tiene una parte obviamente personal, pero también es algo colectivo. Por ejemplo, hay una iniciativa que es súper buena, que es el tema de poder, por ejemplo, vetar proyectos de ley, proponer proyectos de ley que tienen que ver con la democracia directa y que uno junta firmas. Entonces puedo iniciarlo yo, por ejemplo, por una inquietud que yo tenga, pero tengo que juntar las firmas necesarias para que al final sea un proyecto colectivo. Y así poder quizás vetar algún proyecto de ley o proponer algo que me concierne. Entonces yo creo que finalmente lo que está pasando en el estudiantado no se aleja de lo que está pasando a nivel nacional. Y bueno, son como representaciones más chiquititas, pero siento igual que la pandemia nos golpeó fuerte como estudiantado. Por ejemplo, post estallido, ¿qué pensé yo? Por ejemplo, va a revivir la organización estudiantil, vamos a empezar a ir a los territorios, vamos a hacer cuestiones grandes con todo el proceso constituyente, porque yo realmente pienso es ahora o nunca. Pero bueno, luego del 18 de octubre, en ese momento yo era presidenta del Centro de Estudiantes de Administración Pública, nos tuvimos que quedar un rato más. Nosotros pospusimos las elecciones hasta abril, porque luego del estallido no volvimos más a clases, que en ese momento eran presenciales. Y bueno, luego nos llegó la pandemia y ya estábamos los centros de estudiantes bastante agotados porque ya habíamos alargado nuestros periodos. En mi caso en particular, una de mis compañeras del centro de estudiantes estaba en un intercambio afuera, otro se tituló, entonces quedamos 2 menos de una mesa de 6. Entonces, eso fue igual bastante complicado y le pasó a muchos centros de estudiantes que de repente empezaron a caer. Me acuerdo mirar el grupo del centro del Consejo de Presidencias y era como, chicos, nosotros nos retiramos, va a asumir un consejo de delegados, entonces ese traspaso entre medio en pandemia era más o menos complejo y había tanta gente pasándola tan mal en sus casas, así como que con suerte podían como compatibilizar el estudio con la vida online, con lo que estaba pasando en sus casas, como para asumir puestos de representación. Entonces ahí también empezaron a caer muchos centros de estudiantes, que bueno, ahora están reviviendo, por así decirlo, ahora se están creando más centros de estudiantes, porque finalmente sí son necesarios. Entonces yo al menos veo esto con ojos positivos. Creo que el caso de la federación, por ejemplo, se está armando un congreso, espero que esta vez sí resulte, y al menos desde mi parte, todas las ganas de colaborar en que así sea, porque deberíamos los estudiantes tener una organización fuerte con todas las injusticias que todavía están pasando. O sea, yo realmente no puedo creer que no nos hayamos posicionado firmemente como estudiantes con el tema de los presos políticos, siendo que deben haber muchos estudiantes en esas condiciones hoy en día. Estamos a esta hora en el foro radial Hablemos Todos, foro del Senado y de la radio de la Universidad de Chile, conversando sobre cómo avanzar hacia una sociedad de derechos con garantías para una participación ciudadana efectiva, obviamente esto en el contexto del momento constitucional que está viviendo el país. Estamos con el dirigente social Mario Orellana, estamos con la estudiante de Administración Pública y senadora universitaria de la Universidad de Chile, Rocío Medina, hablando de cómo ha sido esta época previa, de cómo ha sido esta época de pandemia, pero también de cuáles son los desafíos que nos tenemos que fijar para adelante. Por supuesto, este foro está abierto a que ustedes nos puedan hacer sus preguntas, comentarios, a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile y también del Senado Universitario, tal como de la cuenta de Twitter Senado U. Mario o Rocío, quien quiera, la idea es que aquí tengamos una conversación libre en ese sentido. Hemos hablado en general de la participación ciudadana, pero vamos a precisar, la participación ciudadana directa no está contemplada en nuestra institucionalidad.
Ha habido algunos plebiscitos donde, por ejemplo, se le pregunta a las personas si prefieren que un determinado presupuesto municipal se gaste en el parque que está acá en la esquina o en uno que está 6 cuadras más allá, ¿no? Entonces la gente vota y sobre esa base se toman decisiones. Es un buen mecanismo de participación, igual son decisiones políticas, pero son decisiones políticas de carácter más operativo, ¿no? No escalan a decisiones que estén más en el corazón de la gestión municipal, y para qué hablar del poder legislativo, donde la iniciativa de ley ciudadana o popular no está contemplada. Tal como Mario, tú hacías también mención en algún momento a la revocación de los cargos, ¿no? Que hay un control que efectivamente permita que si una autoridad democrática no cumple con lo que el pueblo le mandató, ese mandato pueda ser revertido. Eh, ¿Qué es lo que debería existir, en opinión de ustedes, en nuestra institucionalidad para que efectivamente se cautele la participación ciudadana? ¿Quién quiere partir? No sé si quiere hablar Rocío, me largo yo, no tengo drama. Ya, bueno, primero yo creo que hay que conceptualizar un poco qué esperamos por participación, digamos, porque en este minuto hay participación dentro de los consejos, ¿no? Consejos de concejales de cada uno de los municipios. Hay participación en los COSOC, ¿no? Que también se han creado, en donde de alguna manera una serie de personas naturales, dirigentes, líderes, lideresas, toman nota del trabajo que hace un ministerio, que hace una municipalidad, generan ciertas observaciones, pero el COSOC tiene cero poder, digamos, solamente puede observar, solamente puede generar algún comentario respecto de alguna gestión. El consejo de los concejales y concejalas tiene más poder toda vez que está como muy directamente a la aprobación o no aprobación de ciertos presupuestos, ¿no? Los municipios yo creo que han dado una buena señal respecto de la responsabilidad institucional en ejercer una participación ciudadana real. Ahora, son ejercicios limitados porque tampoco tienen todas las atribuciones. Ejemplo, los planes reguladores, ¿no? Los planes reguladores son consultados a la ciudadanía con metodologías participativas, ahora online, muy poco afectivos, ¿no? Son bien fríos, ¿no? En la participación. Está este elemento, le gusta o no le gusta, está este otro elemento, ¿qué opinan? Está este otro elemento, ¿qué opinan? Pero no hay una discusión, no hay metodologías grupales, se hace más complejo. Está el diseño de política pública, donde siempre hay como estos consejos asesores que se van estableciendo y que van también levantando ciertas inquietudes sobre el curso de esas políticas públicas. Y está también la discusión de las inversiones público-privadas que tienen los municipios, ¿no? Por ejemplo, los parques o cómo se van a financiar ciertos proyectos que una empresa está poniendo un resto y la municipalidad pone otro resto. Ahora, el problema de esas participaciones tiene que ver con el grado de vinculación que tenga con la solución real. Entonces son participaciones más bien consultivas, de testeo, sobre soluciones ya formateadas. Entonces te dicen, mire, tenemos que hacer un proyecto público-privado de una inversión tanto y tenemos estos 3 proyectos. ¿Cuál de los 3 cree usted? Pero la ciudadanía puede decir ninguno de los 3. Yo tengo 2 más que sí son más pertinentes, porque conozco el territorio, porque sé la necesidad, porque sé cuál es el problema, pero no tengo forma de resolverlo. Entonces, esto lo podría resolver. Eso no es escuchado, eso no es considerado. Y eso hace que la participación ciudadana ahora sea más bien un testeo de situaciones ya instaladas, situaciones ya comprometidas. En Uruguay, no me recuerdo si en Suecia o en Suiza, siempre me mareo con el nombre, se pueden generar estos plebiscitos participativos, como decía recién, en donde juntáis una cantidad de firmas y establecí la solicitud de una norma, de una ley, de un proyecto, de una necesidad. Y ahí se hace una participación real. Pero nosotros no tenemos ese instrumento. Y yo espero que al menos
uno de los avances que va a tener la Constitución, aparte de garantizar los derechos, eliminar el mercantilismo legislativo que tiene, toda la protección, ¿no?, del mercado que hay. Siento que otro de los elementos de avance sería generar instrumentos de participación ciudadana real, vinculante, de codiseño, de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones. Si eso lo logramos, podemos avanzar desde el testeo que tenemos en la actualidad hasta participaciones en donde la gente pueda detectar los problemas en conjunto, revisar variables soluciones y llegar a una solución común para las situaciones que lo aquejan, que son normalmente cosas locales, ¿no? En términos de política pública, hemos tenido participación en algunos espacios, pero todavía es limitada y todavía también invitan a los que piensan igual que el gobierno de turno. Entonces, ahí se hace también un filtro que interrumpe un proceso de participación real. Sí, bueno, existe una cierta cultura de que las autoridades elegidas democráticamente después se mandan solas, ¿no? Como si no fueran depositarias de una voluntad ciudadana. Y esto tiene que ver con la mención, Rocío, que hacías hace un rato respecto a los independientes también, de que primero, ser independiente no es ni mejor ni peor que militar, de hecho, bajo cierta perspectiva que tiene que ver más con el compromiso con lo colectivo, podría ser preferible militar en una organización que no hacerlo, y tal como ustedes, obviamente yo no milito en ninguna organización ni nunca he militado, lo digo simplemente por el respeto que me parece la pertenencia a organizaciones colectivas, ¿no? Pero dicho eso, ¿no? En esa ubicuidad se corre el riesgo de que efectivamente los y las elegidas democráticamente terminen haciendo lo que quieran, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy malo. Ahí, Rocío, preguntarte cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo debería darse ese proceso, esa relación que planteaba Mario entre participación e institucionalidad, ¿no? Que es fundamental, entre otras cosas, ¿ah? Para que la institucionalidad sea considerada legítima por el pueblo, que es precisamente el problema que tenemos ahora. Sí, a mí, bueno, si yo acá no tuviera candidatos, si no estuviera trabajando directamente con candidatos, también votaría por alguna persona que es de algún sector político, militante de algún sector político que me represente, porque que miedo votar por un militante que no tenga alguna organización de base, eso es lo más importante, que no venga desde algún proyecto colectivo, sino responde netamente a un afán individualista. Y bien, como tú bien decías, Patricio, después en la convención, ¿con quién se va a juntar? Pienso yo. Si al final la convención es llegar a acuerdos, negociar, proponer. Entonces yo me pregunto, hay mucha gente proponiendo las mismas cosas. Me imagino que en Santiago debe ser mucho más que acá. Acá nosotros tenemos 8 listas. En Santiago creo que por distrito hay como 20. Lo cual es bastante complicado al momento, cuando todos te dicen, ¿y tú qué propones? No, un estado de bienestar. ¿Y tú qué propones? Estado de bienestar. ¿Y tú también? Entonces, como chuta, ¿cuál es la diferencia? Y eso quizás nos pueda costar caro darle estas elecciones, la deslegitimación de los partidos políticos y también el que muchos no hayan querido ceder cupos para representantes de proyectos colectivos para ir a disputar un cupo dentro de la convención, creo que nos puede costar bastante caro. Espero que no. Y sobre lo que decías de la participación ciudadana, bueno, la iniciativa popular de ley es yo siempre igual me confundo, Suecia o Suiza, pero funciona súper bien, funciona súper bien. Suiza, gracias. Y bueno, yo igual añado el punto de la descentralización, que como habitante de la provincia de Arauco y estudiante en Santiago, pucha que me carga que todas las cosas pasen en Santiago. Acá siempre ha habido movilización social, siempre en esta zona,
y nunca pasa nada. ¿Qué pasa? Nos mandan a los milicos, nos mandan a los carabineros, reprimen, hacen operaciones como el Comando Jungla, matan a gente en las comunidades, allanan comunidades. Eso pasa acá. Pero si eso pasara en Santiago, yo creo que ya pondrían más foco en solucionar el problema. A mí me da mucha rabia, honestamente. Por eso también hay que descentralizar más el Estado. Porque esta decisión o estas voluntades para tratar de solucionar el conflicto Estado mapuche en la provincia del Biobío, en la provincia de Arauco, va a tener que pasar sí o sí por nivel central. Y aunque las autoridades de esta zona pusieran voluntad, que no han puesto mucha, no se puede sin el nivel central, y el nivel central está muy alejado de lo que realmente pasa acá. Entonces, ahí también es súper importante la participación ciudadana. ¿Qué quieren las comunidades? Porque, ¿qué se muestra en la tele? Que eso igual es súper importante. ¿Qué se muestra en la tele? Que la gente vive con miedo, ataques terroristas, pero no es tan así. Realmente no es tan así. Las comunidades viven en confluencia con la gente de acá en la zona. Y finalmente hay otras cosas pasando. Y como bien decíamos en todo el foro, es que las autoridades salen electas, luego se van y dejan el resto como votado, por así decirlo, no le preguntan a nadie y toman sus opiniones en base a sus posiciones políticas. Onda, ¿qué está pasando en la Araucanía? Me posiciono en base a mi pensamiento político, no le pregunto a la gente, y le pregunto exactamente a la gente de mi sector, como para saber qué está pasando. Pero si no tienes una confluencia de ideas para hacerte un diagnóstico efectivo de qué está pasando. Entonces yo creo que es súper importante que hayan consultas vinculantes y esto mismo que decía Mario, de que en las MUNI muchas veces se les pregunta a la gente de su mismo sector para obtener como opiniones. Claro. Yo creo que, y lo conversaba con un amigo la otra vez, lo encontraba algo muy loco, pero esto de la democracia al azar, que se puede escoger a ciertas personas al azar, ya, conformamos un consejo y ustedes van a hacer un consejo asesor para, no sé, el nuevo parque que vamos a construir. Y obviamente esas decisiones con actas, con la debida transparencia que debe tener el sistema público y con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de participar en los procesos políticos que suceden en nuestro entorno. Y bueno, yo igual con esto mismo, en esta zona, nosotros somos una zona netamente explotada, somos una zona forestal, tenemos el monocultivo en el patio de la casa. Y bueno, por eso también hay tantas tomas de terreno, recuperaciones territoriales. Pues, si, imagínense, en la comuna que yo vivo, el 78% del suelo es de las forestales y el resto solamente es municipal. Y hay un déficit habitacional de 1.800 viviendas. Nosotros no podemos hacer nada, más encima esta empresa tributa en Santiago. Y nadie nos pregunta cuando hay proyectos como la instalación de hidroeléctricas, la instalación de eólicas o la instalación, el agrandar plantas forestales, si nosotros queremos eso, si nosotros queremos seguir teniendo industrias, nadie nos pregunta nada, solamente lo ponen, son decisiones de nivel central y no tienen en consideración el daño que puede causar a las comunidades. Y bueno, para cerrar, solamente poner de ejemplo, por ejemplo, la municipalidad de Trajomulco en México, bueno, ya tienen un estado federal y los gobiernos locales realmente son gobiernos del territorio. Ellos crearon una aplicación en donde, como por ejemplo, ya no sé, Municipalidad de Providencia. Yo creo que ustedes igual deben tener eso, no sé, tienen una aplicación de las MUNI. Nosotros estamos años luz de eso, pero pueden hacer
preguntas vinculantes, donde cada ciudadano de cada comuna tiene una contraseña, tiene un usuario, y dicen como ya, por ejemplo, en el sector, no sé, Eleuterio Ramírez, vamos a poner una plaza, estas son las bancas que se pueden poner, y te pueden una foto y tú votas con tu contraseña y tu usuario por cuál banca quieres poner en el patio, o sea, en el patio, en el parque, y así se toman las decisiones. Los resultados son obviamente públicos y el municipio acata. Algo fantástico encuentro yo. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, pasa volando. Estamos conversando en Hablemos Todos del Senado y de la radio de la Universidad de Chile con el dirigente social Mario Orellana y con la senadora universitaria Rocío Medina. Hay un debate que está instalado, se ha dado a través de los medios de comunicación, de las candidaturas constituyentes, que es que una vez elegida la convención, la pregunta es si la convención tiene o no las atribuciones para poder realizar dentro del proceso de deliberación de la convención mecanismos de participación directa, por ejemplo, sometiendo a plebiscito cuestiones que se podrían zanjar entonces en el texto que la Convención Constitucional le va a proponer al pueblo de Chile, pero bueno, antes de escribirlo, ¿no? Es decir, si puede haber mecanismos de consulta de participación directa intermedia. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen al respecto? ¿Ha habido pronunciamientos de destacados juristas, candidatos constitucionales, respecto a la materia en uno u otro sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Voy? Mario, ¿sí? Ya. Esto que voy a comentar no es una reflexión mía, es una reflexión del profe Claudio Fuente, que si ustedes lo siguen en Twitter, en Mechitas de Clau, que lo conversamos una vez. Él es muy inteligente, muy buena persona. Y él comentaba de que esto no es una opción, digamos, el que los constituyentes retomen el ritmo de los cabildos para poder ir revisando las propuestas, para poder ir revisando la forma en que van a ellos intervenir en la construcción de la Constitución, no es una opción, es como el deber del constituyente, al menos de los que votaron por el apruebo. Los que están por el rechazo como que tienen la película súper clara, ¿no? Están súper claros que todo es negativo y que hay que mantener todo como está y ojalá agudizar ciertos procesos de construcción de élite que tiene la Constitución, pero a los que fueron por el apruebo, eso es como el deber de democratizar el poder que tienen, de ampliarlo, de diversificarlo a través de los cabildos. Ahora, lo que planteaba el profe Claudio era que ojalá que eso incluso tuviera presupuesto, ¿no? Que no fuera, que ojalá esté eso normado de tal forma que esté dentro de los costos asociados a la generación de esos cabildos. Y en eso me imagino que tiene que ver hasta la contratación de un coordinador de ese tipo de actividades. Uh-huh. Me imagino que deben haber ciertos equipamientos asociados, transporte, ¿cierto? Transporte y viático en relación al despliegue, porque en el fondo está bien que un constituyente sea de un distrito, pero su palabra es nacional, como los diputados, que tienen un distrito de donde salen elegidos, pero que sus leyes cubren el territorio nacional completo. En el caso de los constituyentes también, por lo tanto, es importante que una vez electos por el distrito que ellos quieren representar, su despliegue sea nacional, y en eso yo creo que ahí hay que hincarle el diente. Y si no es legal, si no está dentro del presupuesto, nosotros, ¿cierto?, la ciudadanía, tenemos que respaldar al que tome esa iniciativa y colaborar. Entonces, tenemos que, si hay un candidato, si hay un constituyente que dice voy a ir a Renca y necesito apoyo de convocatoria, por supuesto que yo me voy a poner a disposición y voy a estar también apoyándolo sin que esto tenga ningún costo. Lo único que vamos a considerar es el costo del tiempo, pero que es tiempo invertido por un mejor país. Mario, se nos está acabando el tiempo, así que aprovecho de hacerte al tiro la última pregunta, al tiro como decimos en Chile. Solo palabras, ¿no? Principios, valores que deberían estar en la nueva Constitución. ¿Cuáles son las palabras que se te vienen a la cabeza? Ética, derecho y transparencia. Muchas gracias, Mario.
Rocío, la pregunta que hacíamos, la posibilidad de que la convención recurra a mecanismos de participación directa, ¿no? De consulta ciudadana en el proceso de redacción, no al final como está en principio contemplado. Yo creo que sería fantástico y tal cual como dice Mario, va a requerir de un presupuesto o de coordinación directa con los municipios. Ahí, bueno, la logística, yo creo que ahí lo más probable es que vamos a tener que tener mucha disposición del gobierno actual para hacer este tipo de iniciativas. Yo creo que sería totalmente ideal. O sea, así es como debemos empezar a funcionar en el país, es decir, en Suiza, que era el país donde se hacen plebiscitos, muchos referéndums. La gente piensa como, si existe la democracia directa, vamos a estar votando todo el año. Bueno, yo lo encuentro súper entretenido, me encanta votar. Pero no es tan así, porque igual es un poco más complejo el hecho de juntar las firmas, no votas cualquier cosa. Pero yo creo que en esta instancia, si no se hace o si no se aprueba por disposiciones políticas el hecho de hacer consultas directas a la ciudadanía es porque no entendimos nada, no entendimos el carácter de lo que fue el 18 de octubre, no entendimos la cantidad, el mensaje que nos da la cantidad de constituyentes que están candidateándose hoy en día, es porque realmente sería una ceguera el puerto un buque. Ya, la misma pregunta que le hice a Mario, Rocío, y con esto terminamos. Palabras que se te vienen a la cabeza cuando hablamos de valores o principios que deberían estar en la nueva Constitución. Descentralización, buen vivir, derechos sociales y... Ay, se me fue la palabra, pero el concepto es la ética del funcionario público, la probidad, la transparencia de una persona funcionaria. Bueno, están explicitados nuestros anhelos, que son los anhelos de tanta gente al mismo tiempo, respecto a la nueva Constitución. Hemos conversado esta mañana sobre la participación ciudadana con Mario Orellana. Mario, muchas gracias. No, gracias a usted y un saludo gigante a todos los dirigentes y dirigentes, líderes y lideresas de base que están dando la pelea nuevamente en las ollas comunes, 11 comunitarias que están haciendo cajas de mercadería, atendiendo a los postrados, atendiendo a los niños, el encierro, trabajando por la salud mental de las comunidades. Un abrazo a todos esos héroes y heroínas que están dando la pelea y por supuesto muchas gracias a ustedes, al Senado, gracias a Rocío por enseñarme lo que es el Senado Universitario, así que muy contento, muchas gracias. Y a Rocío Medina. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto haberte conocido, Mario, en esta instancia y un abrazo a toda la gente que la está pasando mal hoy en día con el tema de la pandemia y también quizás con más cosas que puedan estar pasando. Pues. Ahí, lo bueno es que la gente en sí se está ayudando entre ellas y las redes sociales sirven para visibilizar problemas. Sí. Aprovecho para mandar un mensaje grande a todos esos presos políticos que todavía están ahí y que espero que ojalá puedan tener pronta resolución y salir de ahí. Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias a todos y todas. Que estén bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron el 13º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, garantías para una participación ciudadana efectiva, con los panelistas Rocío Medina, senadora universitaria, estudiante de Administración Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y Mario Orellana, dirigente social, autodidacta, creador del Diplomado de Dirigentes Sociales en la Universidad de Santiago y fundador de la Escuela de Líderes Sociales. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.